mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 grabaciones inquietantes que no deberías escuchar bajo ninguna circunstancia. Desde una canción que supuestamente fue creada para llamar fantasmas o fuerzas oscuras, hasta una grabación donde escucharás voces extrañas que pueden hacerte cometer una locura. Así que suena aterrador esto, ¿verdad? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los trabajos que no creerás que existen, te conté sobre unas personas que trabajan empujando gente en el metro de Japón. ¿Por casualidad te acuerdas del nombre oficial de estos empujadores? Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta. Y si no, pues lo siento por ti. De todas formas, aquí te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir el nombre oficial de esos empujadores y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso en... ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Escuchar voces en tu cabeza puede ser una de las experiencias más aterradoras que podrías vivir. ¿Te imaginas estar haciendo tus actividades diarias y empezar a escuchar voces en tu cabeza que te dicen todo tipo de cosas extrañas? Bueno, en YouTube podrás encontrar un video con el que puedes experimentar lo que escuchan los pacientes con esquizofrenia. Esas voces que tanto los atormentan y que en algunas ocasiones les empujan a hacer cosas terribles. Escuchar estas alucinaciones auditivas o voces quizás sea una de las grabaciones más inquietantes que experimentarás en tu vida. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a cerca de 24 millones de personas alrededor del mundo. Una de cada 300 personas la sufren. Este trastorno perjudica toda la vida del afectado. Ya no puede hacer cosas simples y su vida se vuelve bastante caótica. Aunque cada vez existe más atención especializada para las personas que sufren de esto, sufrirla en carne propia no es nada sencillo. Una de las características de este trastorno son las alucinaciones auditivas, que son voces que escuchan dentro de su cabeza o incluso fuera de ella, que les dicen todo tipo de cosas extrañas. ¿Te gustaría experimentar qué se siente escuchar esas voces? En YouTube hay una grabación bastante perturbadora que se titula Auditory Hallucinations, donde podrás escuchar un pequeño ejemplo de lo que experimentan estas personas. Te pongo un fragmento de 5 segundos para que te des una idea más clara. Si lo haces de noche, con audífonos y con los ojos cerrados, creo que esta será una de las grabaciones más inquietantes que habrás escuchado. Una de las grabaciones más perturbadoras de la historia es la llamada al 911 de una mujer de nombre Sandra Herold. En la grabación se puede escuchar a Sandra gritando de forma desesperada, pidiendo ayuda al 911 porque su amiga estaba siendo atacada por un chimpancé. What's the problem? Send the police. What's the problem there? Esta grabación no debería ser escuchada por menores de edad ni por personas sensibles. Es más, si te soy sincero, nunca deberías escucharla por tu propia salud mental. Los chimpancés son considerados como uno de los animales más inteligentes del mundo, pero domesticarlos no es algo que debería hacerse, no es recomendable. Son mucho más fuertes que un ser humano y pueden poner en peligro tu vida si alguna vez se enojan contigo. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Sandra Herold. Ella tenía un chimpancé de nombre Travis. Un día, de la nada, Travis se mostró con un comportamiento alterado y molesto, como si algo lo hubiese sacado de sus casillas. Sandra le intentó dar unas pastillas tranquilizantes, pero no funcionaron. A los pocos minutos, Travis comenzó a atacar a la amiga de Sandra y todo terminó en una horrible tragedia. El chimpancé se abalanzó sobre ella con una gran fuerza, arrancándole parte de su rostro, nariz y la dejó sin sus 2 manos, aunque finalmente logró sobrevivir, pero con graves secuelas. La llamada desesperada de ayuda al 911 está disponible en internet por si quieres escucharla, pero otra vez, por favor, no la escuches. Púdrete. Vení, no te voy a comprar un chimpancé, por el amor de Dios. Existe una canción que supuestamente fue creada para llamar a fantasmas o fuerzas oscuras. Las personas que la han escuchado aseguran que les hace sentir una sensación muy extraña cuando la reproducen y que sienten algo muy perturbador que recorre sus cuerpos. La canción está disponible en YouTube, pero no te recomiendo escucharla. Si lo haces, es bajo tu propio riesgo y no tengo ninguna responsabilidad sobre lo que te pueda pasar. El nombre de esta canción es Horses. Podrás encontrarla en YouTube si buscas The Ghost Song. Fue creada por este señor de nombre David Byrne. Si la buscas en YouTube como Horses, junto con la palabra David Byrne, podrás escucharla. Pero no me cansaré de advertirte que es mejor que no lo hagas. Hace algunos años se contaban historias realmente espeluznantes sobre esta canción en diferentes foros de internet. Las personas apagaban las luces de su cuarto, se colocaban sus audífonos y reproducían la canción. Aunque la canción empieza como cualquier otra, cerca del minuto 1 se escuchan sonidos realmente perturbamadres que no te dejarán dormir. Esta canción, si es que se le puede llamar así, es considerada por muchos como una de las grabaciones más inquietantes que puedes encontrar en internet.
Bob Esponja es una de las caricaturas más famosas de todos los tiempos. En internet existen muchas teorías aterradoras relacionadas con esta serie animada. Una de las grabaciones más inquietantes que puedes encontrar en la web tiene relación con Bob Esponja. ¿Alguna vez has escuchado la canción de inicio de Bob, pero 800% más lenta? Si nunca lo has hecho, creo que así estás bien. Mejor ni entres a escucharla porque podría arruinar tu infancia. A lo largo del tiempo, esta caricatura ha estado rodeada de muchos rumores, historias locas y curiosidades interesantes. Esa serie fue creada por Stephen Hillenburg, un animador, caricaturista y biólogo marino. El primer episodio de Bob Toronja salió al aire el 1 de mayo de 1999 a través de Nickelodeon. Una de las cosas que todos reconocemos de esta caricatura es su canción de inicio, ¿verdad? Pero muy pocas personas la han escuchado 800% más lenta y la experiencia no es nada bonita. Los que lo han hecho aseguran que sienten cosas muy extrañas y ni siquiera pueden terminar de escucharla. La canción dura un total de 7 minutos, pero es probable que ni siquiera puedas escuchar el primer minuto. Creo que es uno de los audios más inquietantes que he escuchado. En el año 1860 se grabó uno de los audios más extraños y aterradores que podrás oír. En la grabación se escucha una voz distorsionada cantando una canción. Aunque eso quizá no te suene algo aterrador, muchas personas aseguran que sienten escalofríos al reproducirla. Si eres un poco miedoso, te recomiendo que no la escuches. El responsable de esta grabación fue este señor, de nombre Edward Leon Scott, y la hizo con un aparato que él mismo inventó, conocido como el fonoautógrafo. Este aparato era muy revolucionario para su época, ya que podías grabar sonido, algo que para ese momento era imposible. Pero como ya te imaginas, la calidad no era la mejor. Se escuchaba bastante distorsionado y no se oía con claridad. Por esa misma razón, a muchas personas esta grabación les parece muy aterradora, sobre todo cuando la escuchan de noche y con los ojos cerrados. Por muchos años, esta grabación no salió a la luz, no se sabía nada sobre ella, hasta que un grupo de investigadores logró dar con el audio y descubrieron que se trataba de la grabación de voz más antigua de todos los tiempos. Hasta la fecha, no se ha encontrado otra grabación más antigua, así que este audio no solo tiene un valor histórico, sino que hace que a muchas personas se les enchine la piel. ¿Estás seguro que quieres escucharla? Las sirenas de protección civil son unas sirenas colocadas en diferentes ciudades que sirven para alertar a la población sobre un peligro inminente, algo que podría poner en riesgo tu vida. Son, muy probablemente, uno de los sonidos más inquietantes que puedes escuchar, porque si llegase a sonar en tu ciudad, quiere decir que corres grave peligro y que tienes que buscar un lugar para esconderte lo más pronto posible. A día de hoy, en plena era del internet, este tipo de alarmas se están dejando de utilizar poco a poco. Ya no son tan comunes como antes, aunque en algunos países se siguen utilizando para alertar sobre tormentas peligrosas o huracanes. Pero hace algunas décadas, escuchar estas sirenas era lo peor que te podía pasar, sobre todo en épocas de conflictos entre países, porque sabías que en pocos minutos tenías que buscar un refugio seguro para ti y tu familia, porque las cosas estaban a punto de ponerse muy feas. Era cuestión de vida o muerte. ¿Te imaginas estar haciendo tus actividades del día a día y escuchar algo como esto? Suena aterrador, ¿verdad? En los países en los que todavía se utilizan estas sirenas, las personas saben que algo muy malo está a punto de suceder y tienen que encerrarse en sus casas y encender la radio o la televisión para seguir las instrucciones de las autoridades. Estar muy tranquilo en una mañana cualquiera y escuchar una de estas sirenas es una de las cosas más inquietantes que escucharás en tu vida. ¿Alguna vez oíste hablar de la lista de sonidos inexplicables del océano? Son grabaciones bastante extrañas que nadie ha podido descifrar y que se han capturado en lo profundo del océano. Algunos expertos opinan que estos sonidos han sido causados por gigantescas criaturas que aún no hemos descubierto, pero hasta la fecha no se sabe qué las causa exactamente. Por ser de origen desconocido, estas grabaciones son muy inquietantes para muchos. ¿De dónde vienen y qué las causa? No lo sabemos. Estos sonidos han sido capturados por una serie de aparatos conocidos como hidrófonos, que han sido colocados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en diferentes zonas del Océano Pacífico. Te pongo un pequeño fragmento de esos sonidos. Si tienes audífonos, lo escucharás mejor. Así que está raro eso, ¿verdad? Los investigadores no logran comprender de dónde provienen estos sonidos. No se sabe con certeza su procedencia y esa es la parte misteriosa del asunto. Desde lo paranormal, visitantes de otros planetas o hasta criaturas gigantescas de las que no sabemos. Hay decenas de teorías. Si quieres escuchar estas grabaciones, busca en internet sonidos inexplicables del océano y ponte tus audífonos.
Si estás a punto de tomar un vuelo o vas a viajar en las próximas semanas, quizá no deberías escuchar esto. Una de las grabaciones más inquietantes que puedes oír es la de las cajas negras de los aviones que han tenido un desenlace, digamos, nada bonito. En internet podrás encontrar sitios web y videos donde recogen estas grabaciones y puedes escuchar los últimos momentos de los pilotos y la angustia que vivieron en esos segundos fatales. No por nada, algunos las consideran como grabaciones que nunca deberían ser escuchado por personas sensibles. En caso de que no lo sepas, las cajas negras de los aviones contienen toda la información requerida por si llegase a ocurrir un accidente. Están diseñadas para resistir fuertes impactos y pueden sumergirse hasta 6,000 metros bajo el agua sin ningún problema. Los aviones comerciales están equipados con 2 cajas negras. Una de ellas graba el audio y la otra es una especie de disco duro donde se guardan datos sobre el vuelo. Cuando ocurren accidentes aéreos, en algunas ocasiones salen a la luz las grabaciones de audio de las cajas negras, donde se pueden escuchar los últimos segundos en la cabina principal. Una búsqueda en internet te arrojará decenas de resultados con estas grabaciones, que si me lo preguntas, mejor evita escucharlas y aléjate de ellas si abordarás un avión en los próximos días. ¡Qué estupidez! Benny, ¿a dónde vas con esa caja negra? En las últimas décadas, algunas personas han interceptado mensajes de radio misteriosos donde se escucha una voz robótica repitiendo palabras y números al azar una y otra vez, acompañada de una canción un poco tétrica, similar a esto que vas a escuchar ahorita. Nadie sabe de dónde provienen estas transmisiones ni qué significan, pero parecen un mensaje codificado. Y esa es la parte aterradora de estas grabaciones. Hace algunos años, un grupo de personas hicieron una compilación con muchas de estas grabaciones y decidieron llamarlo el Proyecto Conet. Si buscas en internet Proyecto Conet, podrás escuchar estas aterradoras grabaciones que nadie sabe de dónde vienen, ni mucho menos a quién van dirigidas. Muchas personas han intentado descifrar el mensaje que esconden, pero nadie lo ha logrado hasta la fecha. Parecen venir de diferentes ubicaciones alrededor de nuestro planeta, pero no se conoce la procedencia exacta. Se cree que estos mensajes en realidad son instrucciones para espías o personas que trabajan desde las sombras en diferentes partes del mundo. Únicamente ellos pueden descifrar el mensaje y por eso nadie más ha podido hacerlo. Otras personas más fantasiosas creen que esos mensajes contienen información para extraterrestres que viven entre nosotros. Pero quién sabe, sea lo que sea, las grabaciones del Proyecto Conet son de las grabaciones más aterradoras que podrás escuchar. En el año 2005, una nave espacial de nombre Cassini logró captar unos sonidos aterradores provenientes del planeta Saturno. La NASA compartió las grabaciones en internet y decidió titularla El espeluznante sonido de Saturno. Así que ya te imaginarás que no es algo placentero de escuchar. Sabemos que en el espacio no se propaga el sonido porque hay vacío, pero utilizando equipo especial, los astrónomos convierten las ondas electromagnéticas en ondas de sonido. Estos sonidos no pueden ser escuchados directamente por nosotros. Si fueses al espacio, obviamente no escucharías nada de esto. Pero la NASA, con su equipo avanzado, tiene una gran cantidad de archivos con, entre comillas, sonidos provenientes de nuestro sistema solar. Y uno de los más aterradores es el proveniente de Saturno. Te pondré un pequeño ejemplo por acá, pero si quieres escuchar una grabación más larga, solo basta con buscar en internet el espeluznante sonido de Saturno. Escucha esto. Suena aterrador, ¿verdad? Hay muchas cosas que desconocemos del espacio exterior y escuchar esta grabación de Saturno creo que es un poco inquietante. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video con grabaciones inquietantes, ya sabes qué hacer. La respuesta de la pregunta al inicio del video es la opción A, Oshiya. El trabajo de estas personas consiste en empujar a los pasajeros en los vagones del metro durante las horas pico. Es un trabajo que verás únicamente en Japón. Si quieres ver un video con trabajos que no creerás que existen, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.